cuenta, señora secretaria? Sí, Presidenta, ingresó a la Comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa. Este proyecto viene de la Comisión de Gobierno, tiene un segundo informe de la Comisión de Gobierno, a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse acerca de las normas de su competencia y tiene en este momento urgencia calificada de discusión inmediata. Ha tenido discusión inmediata, digamos, durante todo el mes de septiembre. La actual vence el 4 de octubre. Ese es el único documento de la cuenta, Presidenta. Ok, secretaria. Una pregunta, secretaria, a usted y a los colegas. ¿Qué tema tenemos así urgente en que el Ejecutivo nos esté apremiando que tenga pendiente la Comisión? No para esta, no para hoy día, sino que para las sesiones que tenemos que citar. No es que tengamos en este minuto ningún requerimiento especial del Ejecutivo, pero hay algunos proyectos con urgencia, por ejemplo, el proyecto de donaciones que tiene urgencia que vence el 6 de octubre, donde ya se realizó una sesión por la Comisión. Ya, por y lo otros tanto, proyectos. tendríamos que ponerlo en tabla dentro de los próximos días. Presidenta. Senador Montes. No, pero la historia dice que durante el periodo de presupuesto, esa urgencia los ejecutivos serios la retiran, porque es incompatible una cosa con la otra. Entonces, que el de donaciones no tiene ninguna urgencia. Puede ser necesario, pero no es urgencia, así como otro. Ya, pero podríamos ver, a mí me interesaría que pudiéramos hacerle un espacio al de donaciones, porque me han llamado muchas organizaciones, Carlos, que conozco y que son serias y que están pidiendo que lo veamos. Lo que pasa es que va a ser de bastante debate, no basta con una sola sesión, eso va a ser de bastante debate. Ya, pero aparte de ese, ¿no hay ningún otro? Estoy haciendo la pregunta en general, ¿no? Es que no hay proyectos que tengan discusión inmediata, y están los proyectos a los cuales les han estado renovando la urgencia desde hace varios meses. Por ejemplo, José Riquelme presente ayer dijo que van a pedir plazo para el proyecto de datos personales, que ha estado con urgencia, pero resulta que Sí. va a haber un plazo de una semana por lo menos para indicaciones. El de datos personales, efectivamente me llamó el ministro de Hacienda y me dijo que tenían lista la indicación para el tema de la agencia especializada, que era el tema que todos nosotros pedíamos y que el Ejecutivo no quería, digamos, legislar, y finalmente se convencieron. No me han dicho cuándo van a presentar esa indicación, por lo tanto no se ha pedido el plazo. Pero ayer pedimos plazo para eso. ¿Pediste plazo? Sí, yo pedí. Entonces, plazo en la sala. En la sala. Sí, Sí. entonces está lista. Gracias, Carlos, no me acordaba. Entonces está lista la indicación, Sole, porque la tenían lista en el Ejecutivo. Está José Riquelme que podría confirmar. Eso lo fue ayer, Carlos, ¿pediste ayer o antes de ayer? Antes de ayer, creo que fue antes de ayer. Ayer o antes de ayer. ¿Y hasta cuándo el plazo? Era breve, según lo que a mí me pidió, creo que alguien era muy breve y ya las presentaron las indicaciones en el momento, ¿no? No, yo creo que estamos hablando de otro proyecto. No, era otro, uno que pidieron hasta las 2 y después pidieron hasta las 2:30. No, el de la agencia lo pedí yo. Pero bueno, puede haber sido... ¿Usted pidió el de cambio climático? Además pedí cambio climático, pero esa Sí, fue una instrucción que me dio la presidenta. Sí, el cambio climático, yo me acuerdo que después Coloma, que no está aquí, fue y me dijo necesitamos plazo hasta las 2:30. Y eso se hizo. Bueno, y pero se me olvidó pedir... No lo recuerdo. Se me olvidó pedirte el de las unidas de Hacienda y Educación, para efectos del aporte del apoyo a la... Y lo pidió eso que era autorización para... Eso que era autorización para discutir en general y en particular lo pidió el senador Coloma, y de hecho nosotros mandamos el informe a la cuenta. No está pedido el plazo para datos personales no está pedido, ¿eh? No aparece, no. No aparece. No. Bueno, perfecto. Hay que pedirlo el martes. Y ahí José Riquelme, que le transmita al ministro, que lo vamos a pedir y hay que ingresar la indicación. ¿Es José, una indicación? Es una, entiendo. José. Gracias, Presidenta. Saludarla a usted por su intermedio, por supuesto a los demás integrantes de la comisión, a María Soledad y a su equipo. Efectivamente, el día de ayer, el senador Monte, en su calidad de presidente accidental de la instancia, tuvo bien recabar el acuerdo de la comisión para que se abriera un plazo breve de indicaciones. Nosotros tenemos las indicaciones listas para que se presenten. Perdón. En datos personales. Presidente accidental de la comisión.
Ayer, ¿sí? Pero eso tiene que pedirlo en sala, ¿no? Sí, pero No, hubo sí. acuerdo de la... Eso fue, me equivoqué. Hubo acuerdo de la comisión para solicitarle a nombre de toda la comisión. Ok, Sí. ahí sí me cuadra. Sí, en la Porque comisión. la sala no me acordaba que se hubiese perdido. Ya, ok, entonces el martes lo pedimos. Sole, recuérdanos. Ujú. Ya, estamos. Esa era mi pregunta, no sé si hay alguna otra. Estamos. Señora Soledad. Presidenta, estamos convocados para el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el Código Tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos. En este proyecto se habían presentado indicaciones y al tenor de la discusión que se produjo cuando se revisaron esas indicaciones, se solicitó un segundo plazo para presentar indicaciones. En ese lapso se presentaron 3 indicaciones por los senadores señores Lagos y Montes y 4 indicaciones del senador Coloma. La primera indicación que se había presentado era para introducir un nuevo numeral, digamos, que reemplaza el número 2 del artículo 33 bis del Código Tributario. En el segundo plazo para formular indicaciones, los senadores Lagos y Montes presentaron nuevamente una indicación para reemplazar ese número 2 del artículo 33 bis por otro, por lo que yo entiendo que la primera indicación queda retirada, ¿no? Así es. Aquí incorporamos los aportes de la Comisión de Mercado Financiero. No, eso respecto de la indicación, de otra indicación que reemplaza el artículo 85 bis. Entonces, no sé si le damos lectura, Presidenta, a esta nueva indicación. Oiga, nosotros estamos aquí con Francisco Safi, con Ricardo, por si acaso, para que nos eche una mano, para que le permitan poner la cara. Sí, él ya ingresó. Es cuestión de que él active su cámara. No sé si tendrá otra cara distinta, pero es la que Ya, Safi, conéctate. no quiere aparecer. No, quiere mantenerse oculto, Safi. Bueno, pero vamos entonces, démosle nomás. Démosle. Ya, entonces, deme un segundo que le voy a avisar al senador Coloma que está preguntando, Presidenta. Ya. Ya. Entonces, la indicación número 1 se retiraría y en su lugar se analizaría la indicación 1 bis de los honorables senadores señores Lagos y Montes, que reemplaza el número 2 del artículo 33 bis del Código Tributario por el siguiente. Yo puedo adelantarles que en este caso lo que hicieron fundamentalmente en la indicación fue eliminar las referencias a la exigencia de... perdón, el señor Safi dice que no tiene autorización para el micrófono, Eduardo. Ya, pues, Monte, déjalo hablar. Qué extraño. Ayer también, ¿te acuerdas? Aquí básicamente lo que hicieron en esta indicación que formalizaron fue eliminar las referencias a la exigencia de una resolución que presentaba problemas por ser una materia de iniciativa exclusiva por funciones públicas. Pero lo otro lo mantuvieron básicamente igual. Entonces, como es extenso, digamos, el texto, no sé si recuerdan cuál fue el... o quieren que lo lea de todas maneras entero, por eso. Por favor. ¿Ya? Entonces, número 2, normas especiales de información sobre determinadas inversiones. Los contribuyentes acogidos a las disposiciones del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta deberán aplicar respecto de las inversiones que hayan efectuado las siguientes reglas. Inversiones en el extranjero. Deberán informar al servicio hasta el 30 de junio de cada año comercial, mediante la presentación de una declaración, las inversiones realizadas en el extranjero durante el año comercial anterior, con indicación del monto y tipo de inversión, del país o territorio en que se encuentre. En caso que estas inversiones fuesen en acciones,
cuotas o derechos, se deberá informar el porcentaje de participación en el capital que representan de la sociedad o entidad constituida en el extranjero. Respecto de las inversiones en el extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos. En caso de no presentarse esta declaración, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tales inversiones en el extranjero constituyen retiros de especies o cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deben imputarse al valor o costo de los bienes del activo, ello para los efectos de aplicar la tributación que corresponda de acuerdo al artículo 21, sin que proceda su deducción en la determinación de la renta líquida imponible de primera categoría. Cuando las inversiones a que se refiere esta letra se hayan efectuado directa o indirectamente en países o territorios que califiquen como de baja o nula tributación, conforme a lo dispuesto en el artículo 41H, además de la presentación de la declaración referida, deberán informar anualmente, en el plazo señalado, el estado de dichas inversiones, con indicación de sus aumentos o disminuciones, el destino que las entidades receptoras han dado a los fondos respectivos, así como cualquier otra información que requiera el servicio sobre tales inversiones en la oportunidad y forma que establezca mediante resolución. Esta es la única frase mediante resolución que no sacaron en esta nueva versión de la indicación, y que yo creo que más bien obedeció una omisión, porque todas las otras referencias las eliminaron. En caso de no presentarse esta declaración, se presumirá, salvo prueba en contrario, que tales inversiones en el extranjero constituyen retiros de especies o cantidades representativas de desembolsos de dinero de la misma forma ya señalada y con los mismos efectos para los fines de aplicar lo dispuesto en el artículo 21. En todo caso, el contribuyente podrá acreditar que las inversiones fueron realizadas con sumas que corresponden a su capital o a ingresos no constitutivos de renta, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que cuando el capital propio tributario del contribuyente excede de la suma de su capital y de los referidos ingresos no constitutivos de renta, tales inversiones se han efectuado en el exceso con cantidades que no han cumplido totalmente con los impuestos de la presente ley, procediendo entonces la aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 21. La entrega maliciosa de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo del número 4 del artículo 97 del Código Tributario. B. Inversiones en Chile. Las empresas, entidades o sociedades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en Chile, que obtengan rentas pasivas de acuerdo a los criterios que establece el artículo 41G, no podrán ser utilizadas en forma abusiva para diferir o disminuir la tributación de los impuestos finales de sus propietarios, socios o accionistas. De acuerdo a lo anterior, cuando se haya determinado la existencia de abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario, se aplicará respecto del monto de tales inversiones la tributación dispuesta en el artículo 21, sin perjuicio de la aplicación de los impuestos que correspondan a los beneficiarios de las rentas o cantidades respectivas y las sanciones que procedieren. En todo caso, el contribuyente podrá acreditar que las inversiones fueron realizadas con sumas que corresponden a su capital o a ingresos no constitutivos de renta, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que cuando el capital propio tributario del contribuyente excede de la suma de su capital y de los referidos ingresos no constitutivos de renta, tales inversiones se han efectuado en el exceso con cantidades que no han cumplido totalmente con los impuestos de la presente ley, procediendo entonces la aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 21. No obstante lo anterior, desde cuando se determine que los actos, contratos y operaciones respectivos se han llevado a cabo maliciosamente con la finalidad de evitar, disminuir o postergar la aplicación de los impuestos global, complementario o adicional, ello será sancionado conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del número 4 del artículo 97 del Código Tributario. B. Los contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en el país, sean o no sujetos del impuesto a la renta, que tengan o adquieran en un año calendario cualquiera la calidad de constituyente o settlor, beneficiario, trustee o administrador de un trust creado conforme a disposiciones de derecho, pero deberán informar anualmente al servicio, mediante la presentación de una declaración, los siguientes antecedentes. A. El nombre o denominación del trust, fecha de creación, país de origen, entendiéndose por tal el país cuya legislación rige los efectos de las disposiciones del trust, país de residencia para efectos tributarios, número de identificación tributaria utilizado en el extranjero en los actos ejecutados en relación con los bienes del trust, indicando el país que otorgó dicho número, número de identificación para fines tributarios del trust y patrimonio del trust. B. El nombre, la razón social o la denominación del constituyente o settlor, trustee, de los administradores
y de los beneficiarios del mismo, sus respectivos domicilios, países de residencia para efectos tributarios, número de identificación para los mismos fines, indicando el país que otorgó dicho número. C. Si la obtención del beneficio por parte de él o los beneficiarios del trust está sujeta a la voluntad del trustee, otra condición, un plazo o modalidad. Además, deberá informarse si existen clases o tipos distintos de beneficiarios. Cuando una determinada clase de beneficiarios pudiera incluir a personas que no sean conocidas o no hayan sido determinadas al tiempo de la declaración, por no haber nacido o porque la referida clase permite que nuevas personas o entidades se incorporen a ella, deberá indicarse dicha circunstancia en la declaración. Cuando los bienes del trust deban o puedan aplicarse a un fin determinado, deberá informarse detalladamente dicho fin. Cuando fuera el caso, deberá informarse el cambio del trustee o administrador del trust, de sus funciones como tal o la revocación del trust. Además, deberá informarse el carácter revocable o irrevocable del trust con la indicación de las causales de revocación. Solo estarán obligados a la entrega de la información de que se trate aquellos beneficiarios que se encuentren ejerciendo su calidad de tales conforme a los términos del trust o acuerdo y quienes hayan tomado conocimiento de dicha calidad, aun cuando no se encuentren gozando de los beneficios por no haberse cumplido el plazo, condición o modalidad fijado en el acto o contrato. Cuando la información proporcionada en la declaración respectiva haya variado, las personas o entidades obligadas deberán presentar una nueva declaración detallando los nuevos antecedentes, ello hasta el 30 de junio del año siguiente a aquel en que los antecedentes proporcionados en la declaración previa hayan cambiado. Para los fines de este número, el término trust se refiere a las relaciones jurídicas creadas de acuerdo a normas de derecho extranjero, o sea, por acto entre vivos o por causa de muerte, extranjero, sea por acto entre vivos o por causa de muerte, por una persona en calidad de constituyente o settlor, mediante la transmisión o transferencia de bienes, los cuales quedan bajo el control de un trustee o administrador en interés de uno o más beneficiarios o con un fin determinado. Se entenderá también por trust para esos fines el conjunto de relaciones jurídicas que, independientemente de su denominación, cumplan con las siguientes características. 1. Los bienes del trust constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio personal del trustee o administrador. 2. El título sobre los bienes del trust se establece en nombre del trustee, del administrador o de otra persona por cuenta del trustee o administrador. 3. El trustee o administrador tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del trust y las obligaciones particulares que la ley extranjera le imponga. El hecho de que el constituyente o settlor de ciertas prerrogativas o que el trustee posea ciertos derechos como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia de un trust. El término trust también incluirá cualquier relación jurídica creada de acuerdo a normas de derecho extranjero en la que una persona en calidad de constituyente transmita o transfiera el dominio de bienes, los cuales quedan bajo el control de una o más personas o trustees para el beneficio de una o más personas o entidades o con un fin determinado y que constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio personal del trustee o administrador. En caso de no presentarse la referida declaración por parte del constituyente del trust, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la constitución del trust constituye abuso o simulación conforme a lo dispuesto en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario, aplicándose la tributación que corresponda de acuerdo a la calidad de los intervinientes y la naturaleza jurídica de las operaciones. La entrega maliciosa de información incompleta o falsa en las declaraciones que establece esta letra se sancionará en la forma prevista en el primer párrafo del número 4 del artículo 97 del Código Tributario. C. Sanciones. El retardo u omisión en la presentación de las declaraciones que establece esta letra o la presentación de declaraciones incompletas o con antecedentes erróneos, además de los efectos jurídicos a que se refieren los números precedentes, será sancionada con multa de 10 unidades tributarias anuales, incrementada con una unidad tributaria anual adicional por cada mes de retraso, con tope de 100 unidades tributarias anuales. La referida multa se aplicará conforme al procedimiento establecido en el artículo 161 de este Código. Esa es la indicación, Presidenta. Gracias Soledad. Colegas.
Está Francisco Safia ahí, presidenta, si es posible que haga una muy breve síntesis. Sí, ¿me escuchan ahí o no? Sí. Sí. Gracias, presidenta, gracias, secretaria, gracias, senadores. Lamento el problema técnico inicial, pero ahora está corregido. Y la verdad es que aquí en esta indicación lo que se hace es recoger los comentarios de la señora secretaria en la sesión anterior para evitar las discusiones sobre posibles inconstitucionalidades o problemas de competencia. Y la técnica legislativa que se utiliza para intentar aclarar, ocupamos una técnica legislativa más antigua, que consiste en reemplazar el texto eliminando aquellas partes que fueron sugeridas o cuya eliminación fue sugerida. Creemos que de esta manera es más claro, por eso es tan larga la indicación. No se trata de un texto nuevo, sino que se trata del mismo texto que presentaba en la primera indicación con las eliminaciones sugeridas en la sesión anterior. Nos pareció que esta técnica es mejor porque mantiene un mejor historial simplemente. En vez de estar ese elimínese en la oración tanto, la técnica ocupada fue esta. Esa es la razón del texto tan largo. Una indicación sustitutiva, entonces. No, yo quisiera aclarar, presidenta. Sí, Carlos. No, muy brevemente, porque esto lo puede explicar más Francisco, Ricardo, que están ahí. Pero esta norma existía. Y en la reforma del año 2020, en enero, esto se cambió. Y se cambió su carácter porque ya no es una obligación de las personas que hacen operaciones, sobre todo en paraísos tributarios, que esto es lo principal. No es una obligación de ellos, sino que a solicitud de impuestos internos. El impuesto interno hoy día está muy dedicado a tratar de controlar a 700 empresas que operan en paraísos tributarios, está empezando recién a hacerlo, pero lo que se busca es que ellos proporcionen la información de su movimiento, porque eso le permite hacer mejor el trabajo de impuestos internos como estaba planteado en la reforma del 2014 y que fue trasladada y bajada de carácter en la reforma del 2020. No sé si eso lo pudiera explicar o Ricardo, Francisco, para que todos estuvieran claritos. Oye, antes de dar la palabra a Ricardo o Francisco, tengo una sola duda, me gustaría que la secretaria me la aclare. ¿Cabe o no cabe esto dentro de las ideas matrices? Juan Antonio. Está sin micrófono, senador. Está mudo. Ahí está. A veces mejor estar mudo. No. Dueño de tu presidenta, silencio. yo quiero asumir más que la pregunta, yo creo que objetivamente, y lo planteé en la vez anterior, esto no dice relación con las ideas matrices, o sea, no dice, o sea, puede estar, esto fue un cambio y el senador Montes tiene razón, esto lo cambiamos hace un año, en una ley especial que tuvo por objeto la modernización tributaria, pero ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando, el proyecto es completamente distinto, no digo si es bueno o malo, pero es distinto, digamos, tiene que ver con ciertas obligaciones bancarias en función básicamente del secreto bancario. Entonces, no sé, yo siento, senador Montes, que usted obviamente, más allá del tema de si influye o no el artículo 21, y puede ser además un tema de ampliar por esta vía la base de impuestos que requeriría patrocinio del gobierno. Pero antes que eso, yo creo que hay un tema de idea matriz. Bien importante de precisarlo, que a mí me parece que se escapa. Yo por lo menos era lo que quería plantearlo. La idea matriz es bien precisa en nuestra legislación. No es legislar sobre cualquier cosa vinculada a impuestos. No, es qué tipo de cosas uno busca en cada ley. Eso es parte de lo que estamos todos normados. Entonces, quería hacer ese planteamiento porque de mi perspectiva preguntarle la misma lógica. Usted hace como consulta, yo lo hago como... Claro, ¿no? Yo tengo la duda, por eso pedí a la secretaria que lo pudiera ver, si es que puede responderlo. Tengo la duda, ya no... Yo entiendo que las ideas matrices de este proyecto consisten en implementar medidas que combatan la elusión y evasión fiscal. La verdad, lo siento, pero mis conocimientos en materia tributaria no me permiten afirmar que este artículo en particular contribuye a eso, pero las ideas matrices son las que dije. Claro. Yo ahí le pido no sé si está Francisco Safia. O Ricardo Guerrero está ahí también, Ricardo.
Ricardo. Lo que nosotros estábamos, perdón que tomé la palabra antes de Ricardo, pero lo que nosotros habíamos analizado en la sesión anterior es que efectivamente esto entraba, según la misma discusión que se planteó con el senador Coloma en su momento, que esto estaba dentro de las ideas matrices, según lo propio que manifestó también ahora la secretaria, porque se trata efectivamente de una medida antielusión, de entrega de información. Ahora, el origen histórico es el que dice el senador Monte, evidentemente, que es reponer una regla, es cambiar la regla ya existente, hacerla obligatoria en lugar de facultativa de la administración. Ese es el origen. En cuanto a idea matriz, pensé de la discusión de la sesión anterior que había que, digamos, de acuerdo en que no existía suficiente, porque se trataba de una medida anti-ilusión, de entrega de información. O sea, realmente bien parecida a la nueva obligación de entrega de información por los bancos. Eso es lo que yo podría decir por ahora, a menos de que haya más preguntas. Yo le doy la palabra a Ricardo, pero hago la pregunta porque cuando nosotros tratamos de meter la indicación sobre el tema de aduana, nos dijeron que estaba fuera de la idea matriz. Y aquí creo que estamos cayendo en el mismo tema. O sea, esto está fuera de la idea matriz y me parece que donde hay la misma razón, donde existe la misma disposición la misma razón de existir la misma disposición. Y aquí estamos en esa circunstancia. Entonces, si lo que queremos perseguir, si el objetivo que queremos perseguir está claro, pero no está claro dentro de las ideas matrices, entonces tenemos un problema. Y yo hago el punto acá porque fue lo que yo argumenté la vez pasada con nuestras indicaciones. El objetivo del proyecto es incorporar al Código Tributario un nuevo artículo 85 bis, por medio del cual se establezca la obligación de los bancos e instituciones financieras de entregar información respecto de saldos y abonos mensuales correspondiente al año calendario inmediatamente anterior, en la medida que dichos saldos o sumas de abonos registrados en movimientos diarios, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 unidades de fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenecen. Por lo tanto, esto estaría fuera. Ricardo. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los senadores y al Ejecutivo. Tiendo a compartir lo que señalaba Francisco. Me parecía que en principio esto, como decía la señora secretaria hace un momento, entendíamos que esto podía caber dentro de las ideas matrices del proyecto, entendiendo que lo que busca el proyecto es generar herramientas para el combate a la evasión y la elusión, y este cambio se enmarca en la modificación de una facultad que tiene hoy día el servicio a una obligación para el contribuyente, que fue modificado a propósito de la última reforma tributaria del presidente Piñera del 2019. Pero creo que, bueno, es un tema que sobre la admisibilidad de la indicación respecto a las ideas matrices es algo que deben decidir ustedes en conjunto con la secretaria. Presidenta. Sí. Gracias. Si me permite, en la misma línea de lo que usted ha planteado y de lo que también planteaba el senador Coloma, yo quisiera refrendar nuevamente que, a juicio del Ejecutivo, nosotros también consideramos que esta indicación en particular es contraria a las ideas matrices. No es una interpretación restrictiva, pero si la idea matriz nosotros la entendimos como el deber que tienen las instituciones financieras de reportar cierta información al Servicio de Impuestos Internos y no combatir, y a través de ese instrumento en particular, combatir la evasión y la ilusión. Si la idea matriz fuera solamente en términos genéricos, combatir la evasión y la ilusión tributaria, se podría abrir una discusión que es muy enorme. Cabe recordar que, si no me equivoco, el año 2001 hubo un proyecto de ley en el gobierno del presidente Lagos que era solamente para combatir medidas en contra de la evasión y la ilusión. Y fue un lato debate que se dio en el Congreso, que tomó, si no me equivoco, 1 año y medio. Porque, claro, ahí por ejemplo, se introdujeron varios cambios al artículo 97 del Código Tributario, que es donde se establecen distintos delitos, distintas infracciones tributarias. Entonces, esto nosotros siempre lo entendimos como algo mucho más acotado. Eso, Presidenta. Presidenta. Senador Lagos. Le propongo algo constructivo.
que no despeja el tema de fondo. ¿Podemos dejar esta indicación pendiente mientras le damos una vuelta y avancemos con el resto de las indicaciones para no quedarnos pegados en esto? Y aprovechar el tiempo, porque yo, como le dije, usted no ha llegado. Yo a las 14:01 tengo un compromiso ineludible. No hay problema, ¿Ah? senador Lagos, muy Entonces, para ver si podemos avanzar con el resto, me quedan claros los argumentos, vamos y reflexionamos, maduramos. Me parece. Senador Coloma, para ir avanzando. No lo escuchamos. Senador Coloma. Quiero agregarle además a la inquietud de la inadmisibilidad la referencia al artículo 21 al final, porque eso es un impuesto al ampliar los hechos grabados que hoy día existen. Entonces, yo entiendo, podemos dejarlo para después, ya vamos a ir resolviendo los temas, eso sí, porque yo creo que esto es un tema bien, o sea, bien, de mi perspectiva, uno se puede equivocar, digamos, si uno no es el Corán, digamos, pero lo veo claramente que no tiene que ver, y coincido, me acuerdo la discusión respecto de su indicación respecto a aduana, que era la misma argumentación. Entonces yo comparto esa visión, no veo por dónde en esa lógica puede ser admisible ahora, no me calza, de verdad, y creo que la conferencia y no repongo mi indicación de aduana. La indicación de aduanas está vigente, ¿eh? En su oportunidad se le dijo que estaba fuera de las ideas matrices, y usted respondió que las ideas matrices eran justamente esta de combatir la elusión y evasión fiscal, así que el tema quedó pendiente. Pero por eso, yo propongo dejar esta congelada mientras tanto y avancemos con el resto para ver si podemos avanzar con el proyecto. Está bien, yo hice el punto que recuerda Soledad con absoluta... Sí, pero fue una opinión, no fue un acuerdo de la comisión que era inadmisible. No. Me refiero a que fue el argumento que se me dio. A eso. Sí, pero se lo dio un miembro de la comisión nomás. No, pero no cambiemos ahora la argumentación, por estimado. Pero lo mismo le propongo que avancemos. Ok, vamos a avanzar y recoger lo que dice el senador Lagos, pero nadie, y me quedé absolutamente solo, nadie me respaldó. Vamos a la siguiente. Efectivamente, tiene toda razón, presidente, porque no era admisible. Ya, sigamos. La indicación siguiente es una indicación del presidente de la República que reemplaza el artículo único del proyecto, y el artículo único del proyecto. Perdón, se me cayó un audífono, un segundito. Que reemplaza el artículo único del proyecto que a su vez reemplazaba el artículo 85 bis por otro artículo único que modifica el artículo 62 bis del Código Tributario. ¿Sí? Lo que hace esta indicación, y me corrigen, es acortar plazos, ¿no? Para los efectos del secreto bancario. Para los efectos del levantamiento del secreto bancario. Entonces, en la sesión anterior en que se revisó esto, perdón, pero no me acuerdo bien si fue el señor Guerrero o el señor Safie, se mostraron de acuerdo con el texto, contenido, pero no para reemplazar lo que se propone en el proyecto, sino para efectos tal vez de adicionarlo. Le damos la palabra al señor Safie y al señor Guerrero antes de someter a consideración la indicación. No, yo también puedo opinar, señora presidenta, cuando... Perdón, estimado colega. Ya, también. Le doy la palabra. No, que hablen ellos. Mira, el problema es el siguiente, que lo que está haciendo el Ejecutivo es una indicación sustitutiva. Entonces, una indicación sustitutiva que cambia lo fundamental del proyecto. Y lo fundamental del proyecto es que los bancos tienen que proveer esta información bancaria, esta información de los bancos bajo la regla aquí planteada, al sistema de impuestos internos. Y aquí lo que se dice es que toda esta indicación está en la idea de que se mantiene la norma de que caso a caso tiene que pedir la autorización a judicial para poder recabar esta información. O sea, es lo mismo. Esto el proyecto no se justifica. Es cierto que trata de apurar el plazo desde que se solicita hasta que se provee esa información o la autorización por parte de la autoridad judicial. Y lo que buscamos es que los sistemas bancarios entreguen señales de qué no está bien funcionando, del conjunto, a partir de lo cual se verán las investigaciones correspondientes. Y por lo tanto cambia completamente el carácter del proyecto, es otro proyecto. No se justifica el proyecto si fuese solamente perfeccionar la utilización judicial. Señor Guerrero y señor... Perdone, presidente. Señor Guerrero y señor Safie, al revés. Gracias, presidenta, por su intermedio. Efectivamente, lo que señala, estoy de acuerdo con lo que señala el senador Montes en términos de que esta es una indicación sustitutiva y que efectivamente deja sin efecto
la idea principal del proyecto, sin perjuicio que si esto fuera algo adicional, sí mejoraría la segunda etapa de una posible y futura fiscalización que pudiera iniciar impuestos internos en la medida que, dado los antecedentes que recibe a propósito de la información que le entregarán los bancos, se genere algún tipo de diferencia entre lo que declaró el contribuyente, por ejemplo, y la información que le entregó el banco de la cuenta corriente. Si esa diferencia, el servicio procede a iniciar una investigación, una fiscalización, después pudiera levantar el secreto bancario y tener acceso a la cuenta, a los movimientos de la cuenta del contribuyente, dadas las reglas que ese artículo establece. Pero, como decíamos, es algo distinto a la idea central del proyecto, que es establecer una obligación a los bancos a los bancos y otras instituciones financieras para que ellos entreguen la información al Servicio de Impuestos Internos y el servicio pueda hacer cotejo de la información que ellos tienen en las declaraciones en conjunto con esta información nueva que les va a llegar, para con esa información poder iniciar procesos de fiscalización. Señor Coloma. Presidente, pero a mí yo tengo una discrepancia con el senador Monte y con el senador Safi y Guerrero, digamos. Así le dijeron delante, por eso no sé si es bueno o malo a esta altura decir eso. Pero yo creo que lo que hace esta indicación del gobierno es hacerse cargo exactamente de la discusión de este proyecto. Yo me acuerdo bien cuando vinieron los profesores que han tenido experiencia en el campo y que decían, más allá de que había habido los casos en que se había solicitado por parte de los jueces las solicitudes del secreto bancario, nunca habían sido rechazados. Y la única objeción que podían plantear es a veces la velocidad de respuesta. Y el gobierno lo que hace es hacerse cargo exactamente del tema. ¿Qué es lo que importa que al final? Lo que importa es que si hay un acto, digamos, que puede ser que es susceptible de evadir impuestos, de eludir impuestos, haya una capacidad y si para ese efecto el tema del secreto bancario es relevante levantarlo, para ese efecto, con autorización judicial, que para mí es de la esencia, y eso lo hemos discutido otras veces, se haga plazo más rápido. Entonces yo creo que contra lo que se ha planteado, esto es, o sea, para que, bueno, no es que uno haya una sola opinión, pero cuando uno hace un seguimiento de este debate, uno se da cuenta que ahí exactamente se habría producido la cosa que uno podría mejorarla. Y creo que el gobierno se hace cargo exactamente de lo que yo vi de los expertos que nos explicaron, que no vinieron nadie, que ya no estoy hablando del tema conceptual, porque ya el tema conceptual tenemos una discrepancia o una diferencia. Yo no soy partidario del tema de fondo, pero sí también me hago cargo de que si hay algo que se podía mejorar en función del sistema actual, esto era, quizás sí se hace posible a través de esta indicación del Ejecutivo, que es lo que supongo el gobierno federal no quiere que el sistema funcione. Entonces, si tenemos un sistema respecto al cual yo no oí, perdón que lo reitere, no oí objeciones de funcionamiento, yo no oí a nadie que dijera, mira, aquí lo que pasa es que los jueces rechazan permanentemente las solicitudes de información. No se dijo eso, incluso hay una estadística de los pocos casos que se habían solicitado y en que nunca se había denegado. Y se leyó en detalle los fallos del Tribunal Constitucional, prácticamente del señor Valenzuela, que explicaba por qué esto era importante. Estaba hablando, Carlos, estaba hablando por el paralelo, así que no estás concentrado en escuchar, parece. Pero básicamente ese era el sentido de lo que yo lo encuentro que no solamente plenamente pertinente, sino que adecuado conforme a lo que hemos oído en el debate. Yo insisto, si alguien hubiera dicho esto es un drama, no hay ni una capacidad, nadie, ni un juez acoge ninguna solicitud, eso no fue así, nos dijeron exactamente lo inverso. Y si hay una inquietud puede ser las velocidades. Bueno, esto se hace cargo de las velocidades. Eso es lo que me parece correcto y yo por eso lo comparto, el sentido exacto de la indicación. Senador García. Hola, Presidenta, gusto de saludarlos a todos. A ver, dos cosas. Una, yo quiero recordar que fue el profesor Silva, entre los académicos que escuchamos, quien planteó de que, en su opinión, y varios coincidimos,
resultaba mucho más efectivo una medida como esta de acortar plazos y que fuera caso a caso, porque de manera contraria el Servicio de Impuestos Internos se va a encontrar con muchísima información, pero si no tiene cómo procesarla, finalmente vamos a terminar igualmente sin aprovechar esa información. Eso en el tema de fondo, y en lo de forma, preguntar, Presidenta, a la Secretaría si la indicación que propone el presidente no requeriría pronunciamiento de la Corte Suprema, porque estamos acortando plazos judiciales y además estamos cambiando la forma en que tienen que resolver los tribunales, porque tendría que ser de acuerdo con la sana crítica, que es una forma distinta de resolver. Entonces, por lo tanto, pudiera necesitarse la opinión de la Corte Suprema, que yo sé que no nos obliga, pero creo que sería útil tenerla, y además por deferencia también sería bueno hacerlo. Gracias, Presidenta. Senador, yo entiendo que esto es procedimiento y no requeriría consulta a la Corte Suprema. Es procedimiento. Senador Montes. Mira, yo creo que el objetivo de este proyecto es bien preciso. O sea, hoy día tenemos una gran cantidad de evasión y elusión tributaria. Y la verdad que tenemos una gran necesidad de recursos para enfrentar el futuro del país, el presente y futuro del país. Y se trata de un conjunto de medidas que apunten a disminuir esa cantidad de evasión. Podemos tener discusión sobre si son 22.000 o son 15.000 o son 18, pero el estudio que nosotros tenemos indica que son 22.000 millones de dólares. Bueno, aquí hay distintas medidas. Una medida es el denunciante anónimo, que lo vamos a presentar en los próximos días, que claramente es fundamental que haya otras maneras que esas han demostrado eficacia en otros lados. Esto de que todas las operaciones vía paraísos fiscales, que es la indicación anterior, nos parece que era... Nos parece que a Safi parece que la señora le está dando instrucciones. ¿No? Algo se está oyendo raro ahí, no. Sí, es que Safi es muy mandado. Bueno, pero no es raro, es un ser humano, es un niño, una niña, no es raro, ¿ya? Oye, bueno, pero el punto principal de este proyecto, yo le aclararía a José García, al senador, el punto principal es que Impuestos Internos necesita señales de qué puede estar ocurriendo para ahí recién empezar la investigación. Aquí son un conjunto de señales por la vía de las consistencias de la información, y va a tener, como lo tienen muchos otros países, un sistema que le permite contrastar unas cosas con otras y decir, bueno, en el caso de estos contribuyentes es necesario investigar. Ahí recién va donde la autoridad judicial a pedirle autorización para hacer todo el proceso de investigación correspondiente. O sea, son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, lo único que estamos pidiendo en este proyecto es que Impuestos Internos disponga de esta información. Otra alternativa, que también hubo una indicación de la presidenta de esta comisión, una indicación diciendo, mire, aquí lo que hay que de frentón terminar con el secreto bancario para efectos tributarios. ¿Qué es la alternativa? Nosotros no estamos planteando eso. No estamos planteando terminar con el secreto bancario para efectos tributarios. Estamos simplemente planteando de que va a haber una cantidad de información que se ponga a disposición de Impuestos Internos para a partir de eso poder decidir qué caso pide autorización para investigar y cuáles no. Y a lo mejor en un periodo no va a haber ninguno. Yo creo que lo que está planteado por esta indicación del Ejecutivo, tomémoslo como lo que es una indicación sustitutiva de la anterior. Al Ejecutivo le parece que no hay que hacer esta entrega del conjunto de la información, sino que hay que mantenerse solamente caso a caso dependiendo de la hipótesis investigativa que ellos tengan. Aquí nosotros decimos, antes de la hipótesis, que tengan la información, a partir de lo cual plantearse hipótesis para determinar caso de investigación, y ahí ir a pedir autorización judicial, que tampoco es lo normal. Una gran cantidad de países, los servicios de impuestos internos no piden autorización judicial, sino que inician investigaciones, porque aquí es bien absurdo, y en ese sentido esta indicación puede servir para el futuro. Aquí no tiene sentido que hay que pedirle autorización al investigado. O sea, es un procedimiento absolutamente extraño en lo que es propiamente la investigación. Entonces, Pepe, yo te diría que esto son cosas distintas, absolutamente distintas. Bien. Ok. ¿Votamos entonces? Presidenta. Sí, senador. No, sí, gracias.
Gracias. No, solamente, bueno, efectivamente, como lo dice el senador Montes, lo que nosotros como Ejecutivo queremos hacer, y también haciendo eco de lo que señaló el senador Coloma, lo que nosotros queremos hacer es mejorar aquello que ya existe, que en nuestra opinión esta discusión está unida indisolublemente con las normas de protección a la información de los contribuyentes. Para nosotros no es posible separar esta discusión de las normas del secreto bancario. Entendemos la preocupación, y es una preocupación que se comparte, por eso en la movilización tributaria hubo normas que mejoraban esta posición. Y respecto de este proyecto en particular, y sobre la base de la discusión en general que se dio, porque, por cierto, que las opiniones del profesor Guerrero, el profesor Safi, en línea de que esto requería cambios y requería perfeccionamientos, pero nosotros también escuchamos a los constitucionalistas, o al profesor Silva, que no es constitucionalista, es experto tributario, y no hubo uno que no hiciera algún reparo o alguna observación respecto de las cuestiones constitucionales. Entonces, ese equilibrio es muy frágil entre la protección de los datos personales de las personas y la debida información que debe contar la administración del Estado para poder cumplir con el objeto de su función, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, de velar por el cumplimiento tributario. Entonces nosotros lo que hicimos fue perfeccionar lo que ya existe, y no es solamente acortando los plazos, sino que un cambio que, aunque parezca pequeño, es sustantivo. Hoy en día, el Servicio de Impuestos Internos, cuando le pide la información al contribuyente y éste se niega, es facultativo para el servicio acudir a los tribunales tributarios y aduaneros. Nosotros lo que estamos haciendo mediante estas indicaciones es establecer el deber legal de que el Servicio de Impuestos Internos, ante la oposición del contribuyente, deba ir al Tribunal Tributario y Aduanero a solicitar esta información. Para nosotros es importante que un tercero imparcial resuelva y falle cómo se va equilibrando este deber de la administración y este debido resguardo de la información por parte de los contribuyentes. Entonces, en buenas cuentas, Presidenta, nosotros acortamos los plazos, que es cierto, nos hacemos cargo de ciertos perfeccionamientos que no son un drama, como decía el senador Coloma, pero además estamos estableciendo el deber legal del Servicio de Impuestos Internos de que ahora cuente con más herramientas para poder ir a por esa información que requiere y ahí comenzar las investigaciones que corresponden. Y de todas formas, y por último para cerrar, Francisco de Zarratea, que es asesor tributario, también puede ilustrar a la comisión con algunos aspectos más técnicos, Presidente. Gracias. Senador Lago. ¿No? No, pues escuchemos a don Francisco de Zarratea. Sí. Intermedio. Gracias, presidente, y saludar a todos los senadores y asesores, Ricardo, Francisco, Safi y equipo. Solamente una precisión y dato objetivo, que del 2013 a la fecha, las 4 acciones judiciales que se han hecho en el marco del 62 bis, solo han sido 4, de las cuales 2 fueron aprobadas, vale decir, el tribunal autorizó la entrega de información, sin ser necesario llegar a una etapa probatoria. Fue bien expedito, y las otras 2, hasta la fecha donde investigamos, están suspendidos por la suspensión de los términos probatorios. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva, nuestra tesis? Es que si bien el servicio tiene hoy en día, con la legislación actual, la facultad de ir al Tribunal Tributario Aduanero, los hechos en la práctica nos dicen que no lo hace, o lo hace de manera bien escueta. Y es por eso que la modificación que comentaba José, que es que esta facultad la vamos a transformar en un deber de obligación de la autoridad tributaria de ir al TTA a solicitar la información en caso de negativa del contribuyente. Eso. Gracias, presidente. Perdón, senador García. Me dio la impresión que el senador Montes también está pidiendo la palabra, pero lo mío... No, pero estaba Lago antes que yo, sí. Perdón, Ricardo. Mira, lo mío es una consulta bien breve a Francisco de Zarratea, que a mí me parece que en un periodo de tiempo, no sé cuánto es el periodo de tiempo que señaló, pero que en un periodo de tiempo el servicio haya recurrido solo en 4 oportunidades, puede tener varias lecturas. Una es porque cada vez que le requirió a los contribuyentes
la información bancaria la pusieron a disposición y no hay mayores dificultades, lo que sería una muy buena noticia en realidad. O lo otro es porque, no sé, pero a mí me parece que recurrir para que el contribuyente tenga que mostrar su información bancaria en un periodo de tiempo, me parece estadísticamente muy, muy poco. ¿Cuál es la lectura que debiéramos hacer de ese dato? Termino, Presidenta, para poder responderle al senador García. La verdad, senador, no lo sabemos porque, como usted bien dice, y en el positivo, que los contribuyentes acceden de manera voluntaria al acceso a información, no lo podemos conocer como estadística. Sí, y haciendo fe de lo anterior, estas 4 acciones judiciales del secretario bancario es de acuerdo a los datos entregados por la unidad administradora de los TTA. Pero no sabemos cómo interpretar, para bien o para mal, su tesis de toda lógica. Presidenta. Senador Monte. Yo no sé qué pasó con el senador Lago, a lo mejor se cayó para la otra parte, pero mira, lo que yo quiero insistirle a don Francisco de Zarratea, a José García y a todos, si aquí no estamos planteando una fiscalización, una investigación. Aquí lo que estamos planteando es otra cosa totalmente distinta, otro concepto, que el sistema provea señales para que Impuestos Internos pueda contrastar la información y poder decir, aquí puede haber algo que no corresponda. Y estos inventos nuestros no existen en varios otros lados. Entonces que aquí el servicio, la entidad financiera y los bancos provean esta información. No es más que eso. La investigación va a requerir igual un trámite ante la autoridad judicial. Eso es posterior. Ella va a entrar a ver no los saldos, va a entrar a ver las operaciones mismas. Es otra situación totalmente distinta. Entonces la mezcla de los dos temas hace que se confunda. Entonces, aquí no estamos pidiendo que se investigue, estamos pidiendo que se entreguen las señales, el movimiento global, sin especificar las operaciones mismas. En caso que quiera entrar a verlas, porque hay inconsistencia, ahí tendrá que pedir la autorización judicial que existe en nuestra legislación. No estamos pidiendo cambiar eso, que obviamente hay que cambiarlo para efectos tributarios. Es bien difícil poder determinar la irregularidad si hay que estar pidiéndole al afectado, a quien se va a investigar, autorización primero y después al juez. Hay algo que no es consistente, pero eso es otra discusión. Por eso, Pepe, yo quiero insistir contigo porque esto es que haya esa información arriba de la mesa. Además, yo termino. Esto es bien importante en la coyuntura en que estamos, y aquí no nos podemos olvidar que va a haber un periodo de vaca flaca, una restricción de recursos, y una de las vertientes, además de las exenciones, va a ser la evasión, que se tiene que disminuir. Quien quiera mantener las cosas en los términos actuales, con los instrumentos, porque faltan otras cosas, obviamente hay que fortalecer impuestos internos y otras cosas, pero se requiere poder realmente disminuir la evasión y la ilusión, porque el país va a vivir un tiempo de vacas flacas, porque no vamos a tener ni las reservas ni nada. Y cuando uno dice cuarto retiro, uno lo ve el cuarto retiro en el marco de decir el efecto que tiene en una coyuntura determinada de la economía, no un momento, y de la previsión, no una coyuntura abstracta. El hecho de generar ingresos tributarios, más ingresos tributarios, es parte de la ecuación para resolver el problema. Por eso tan importante este proyecto. Okay, votemos, Presidenta. Y Lagos, ¿qué dice? Está cojeando por todos lados. Además, como está difuminada su pantalla. Está reflexionando como corresponde un senador. Pero parece que en la comida piensa más. Ahí está. Hola, no, lo que pasa es que tengo una situación paralela, pero bien. Yo miro como Carlos Montes, y como mis asesores. Pero tenía idea propia. Por eso. Entonces la señora... El mejor elogio del plagio. La señora presidenta... Oiga, presidenta. Es que yo creo que el senador Montes hace un planteamiento de fondo, y también quiero brevemente decirle un par de cosas que creo que ayudan. Primero, yo no entiendo que esto sea una norma de la coyuntura,
las vacas flacas o gordas. Esto tiene que tener una cosa que tiene mérito en sí mismo, digamos. Si no, no se trata de que cuando hay un conjunto de políticas públicas que van a desaguar la finanza, aparentemente uno diga, pues entonces busquémoslo por otro lado. Yo entiendo que esto es una norma más general respecto a cómo debería funcionar mejor un sistema tributario. Y lo que quiero plantear es que, a mi juicio, eso es parte de la realidad que tiene que ver con otros temas de cuáles son las garantías y los derechos de las personas. Y eso es lo que planteamos originalmente. Y en esa búsqueda, y atendido de que no ha habido ninguna evidencia que haya habido, y lo ha dicho los que han intervenido, que ha habido dificultades respecto de cuando es necesario saber los saldos o alguna cuenta bancaria de movimiento se ha hecho. A mí me parece que es mucho mejor insistir en esta línea que buscar otra línea que, desde mi perspectiva, violenta o otro tipo de garantía. Quiero decirlo para que no se entienda que aquí no hay una reflexión detrás, sino que simplemente decir que sí o no. Aquí hay una reflexión detrás que más bien apunta a un sentido distinto de lo propuesto, entendiendo que si hay, además de eso, oportunidades de mejorar lo que hay, tratemos de aprovecharla, que es lo que de alguna manera plantea la indicación del gobierno. Entonces yo quería, y además no es un tema de momentos políticos, económicos, esta norma uno tiene que hacerla. Yo creo que es de momentos, muy de momentos, Pepe. No, entonces no sería, si fuera una cosa transitoria, imagínate que haga un artículo transitorio para esto, si es de momento, después cuando vuelvan a eso me refiero, te fijo, o sea, tiene que tener una cosa más correcta. Yo concuerdo que el momento además es muy difícil, pero no sé si esta es la fórmula de resolver el mal momento en que estamos. No sé si a través de este tipo de acciones o otra distinta, como impedir decisiones que podrían afectarnos más en esas cualidades de la arca fiscal o del alza de inflación. Ok, ¿votamos? Presidenta, ¿me permite? Sí, José. Yo quería pedir, porque mire, está pendiente el pronunciamiento respecto de la indicación si está dentro de las ideas matrices o no. Está pendiente también de resolución la indicación suya respecto de aduana, también en relación con las ideas matrices. Yo creo que aquí hemos escuchado interesantes exposiciones, más que exposiciones, hemos escuchado interesantes opiniones y yo preferiría que nos diéramos hasta la próxima semana o hasta la próxima sesión en que veamos el proyecto para votarlo, incluyendo esta indicación del Ejecutivo. No, mira, nosotros hemos estado bien abiertos a postergar. Y la verdad, hemos tenido que aprobar en esta comisión cosas que a nuestro juicio aberrantes, como la apreciación acelerada, intangible y de otras cosas, bueno, porque nos apuraron producto de una coyuntura. Nosotros estamos convencidos de que el tema de la generación de impuestos, de la generación de ingresos fiscales, es algo de urgencia. Y por lo tanto, y esto tiene todavía un largo recorrido, va a la sala, y de la sala va a ir a la Cámara, etcétera. Entonces lo que queremos es avanzar. Se puede seguir postergando, pero a nuestro juicio es política, económicamente, un error, porque nos tenemos que asumir los problemas. Una de las cosas que tiene la política debilitada es que no responde adecuadamente en los momentos adecuados. Este tema lo deberíamos haber visto mucho antes, muchos años antes. No se ha encontrado la fórmula, ahora estamos probando esto y otras cosas. El gobierno llega con una indicación realmente increíble, que es no hacer nada. Y la verdad que ante no hacer nada, nosotros decimos aquí por lo menos que el sistema tenga más información. Y yo pido, Presidenta, que votemos al menos este artículo y el que viene. Bueno, yo no sé, desgraciadamente lo que preveíamos que podía ocurrir está ocurriendo, que va a seguir postergándose. ¿Podemos, senador Lago? No, yo propongo que votemos. ¿Votemos esta indicación del Ejecutivo? La Yo no tengo problema en votar esta. Yo me tengo que ir después de esto, eso sí, son las 14, pero votemos. Se ha puesto en votación la indicación número 2 del presidente de la República para reemplazar el artículo único propuesto en el proyecto. Senador García. A favor. Senador Lagos. En contra. Senador Montes. En contra. Senador Coloma. A favor. Presidenta. En contra.
Queda rechazada la indicación por 3 votos en contra y 2 votos a favor. Presidenta, son las 14 horas. Sí. Hemos tenido un desempeño notable. Una votación. Bueno, pero hay buenas reflexiones. Yo creo que estos temas son... No, hemos tenido... Presidenta. Senadores, No, ha sido una reflexión maravillosa, además que Guerrero viene de Inglaterra a ayudarnos y Safi desde no sé dónde. Bueno, pero yo lo que pediría, Presidenta, que le pusiéramos como parte del fair play nuestro, la máxima celeridad, ¿eh? O sea, y que la próxima semana pudiéramos resolver esto de los espacios que hubiera, porque es parte del fair play. Nosotros hemos aceptado tratar proyectos de una tremenda complejidad y hemos cometido errores bien grandes. No hemos evaluado muchas de las leyes que aprobamos, pero hemos cometido errores bastante grandes por la falta de reflexión. En cambio, en este proyecto ya llevamos 4 o 5 sesiones y creo que sería bastante bueno ponerle el máximo apuro, Presidente. Presidenta. Senador Coloma, antes de que se vayan, no, quiero plantear algo. No. Lo dejamos después, no. No, es que tengo una reflexión que hacer que no tiene que ver con este proyecto, sino que con el tema cultura. Yo de verdad, que está bueno que esté don José Riquelme acá. Esta comisión logró un acuerdo con el Ejecutivo de $20 millones. A la fecha no se ha podido materializar. Tenemos una reunión ahora a las 3:30, que yo no sé si suspenderla o no, no sé si pueden estar los colegas, porque después me acusan de que yo hago reuniones escondidas, con el mundo de la cultura. Y resulta que a la fecha ha sido imposible que el Ejecutivo materialice la entrega de esos recursos. Le hemos pedido formalmente al Ejecutivo que vuelva a la alternativa 1 que puso encima de la mesa la ministra de Cultura el día 18 de septiembre, frente a mí y al ministro de Hacienda, que retomara esa propuesta, y no se ha avanzado. Entonces yo de verdad no sé qué hacer, porque estamos quedando mal nosotros, y nosotros los colegas no tenemos nada que ver en la falta de disposición del Ejecutivo a materializar la entrega. Entonces yo quiero que formalmente despachemos, yo lo pedimos la vez pasada, no sé si salió María Soledad la comunicación al Ejecutivo. Salieron oficios al ministro de Hacienda y a la ministra de Cultura, presidente. Perfecto. Y que paremos el tema. O sea, yo a las 3:30 voy a comunicar que se ofició al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Cultura sobre esto, pero de verdad no tengo más que hacer. Y me encantaría que los colegas pudieran conectarse a las 3:30 de esa reunión. Yo tengo otra comisión, presidente. Tengo presupuesto, presidente. Yo también estoy preocupado. Bueno. Y lamento que sigamos dilatando esto, pero fije para la próxima este proyecto, presidente. Ok, la reunión la coordinó Lía, no la coordinó yo ni mi asesor, y quiero que sea así de transparente el tema, porque no fue una reunión convocada por mí. Después me echan la culpa a mí de que yo ando haciendo reuniones. Pero no la conocía yo, por lo menos, para ser franco. Pero está bien. No estoy comunicándola a Juan Antonio. Ya. Ok, gracias, presidenta. Ok. Hasta luego, muchachos. Muchachas. Gracias. Chao. Hasta luego. No va a estar. Hasta luego. Marcelo no va a estar. Nos vemos. Gracias.